Ferrovial ha anunciado sus resultados financieros para el primer semestre de 2020. Estos resultados han estado impactados por la pandemia global y por las medidas tomadas por los gobiernos para el distanciamiento social. A lo largo de esta pandemia, la máxima prioridad de la compañía ha sido proteger la salud y la seguridad de sus empleados y clientes. Ferrovial está firmemente comprometida con la sociedad y por ello ha creado el Fondo Ferrovial Juntos COVID, que ha recaudado cerca de 9 millones de euros. Esta cuantía se ha destinado a las familias vulnerables, al sector sanitario y a la investigación para el desarrollo de una vacuna. COVID-19 empezó a impactar en los resultados operativos durante la segunda mitad de marzo y siguió con mayor incidencia en el segundo trimestre. El tráfico en las autopistas se ha incrementado de manera estable desde los mínimos de abril, a medida que las restricciones de movimiento se fueron suavizando y la economía reabriendo. A pesar de ello, el incremento de casos de coronavirus en Texas desde mediados de junio y la extensión del estado de emergencia en Toronto han tenido un impacto negativo desde entonces. El tráfico de aeropuertos se ha visto muy impactado por la reducción de vuelos, el cierre de fronteras y las cuarentenas impuestas a viajeros. El negocio de construcción ha tenido un impacto desigual en las distintas regiones geográficas, pero manteniendo unos altos niveles de producción, especialmente en Estados Unidos y en Polonia. Ferrovial ha enfrentado la situación actual con varias medidas atenuantes que incluyen procesos de reestructuración, medidas de eficiencia, reducción de costes, revisión de los planes de CAPEX y la implementación de las medidas de flexibilidad propuestas por los distintos gobiernos. Los ingresos consolidados del grupo superaron los 2.900 millones de euros, lo que supone una subida del 12% en términos comparables. Los mayores ingresos de construcción se compensaron parcialmente con menores ingresos en autopistas. Los dividendos recibidos por Ferrovial de los proyectos de infraestructuras alcanzaron los 133 millones de euros. Durante 2020 se han completado 2 operaciones corporativas. El acuerdo de venta de Brospectrum se cerró por 485 millones de dólares australianos, 20 de los cuales se cerraron en junio. También se vendió un 5% de Budimex por 58 millones de euros. Ferrovial está centrada en proteger su máximo histórico de liquidez y su sólida posición financiera para enfrentarse a la situación macroeconómica actual. A cierre de junio, la liquidez, excluyendo los proyectos de infraestructuras, alcanzaba los 7.500 millones de euros. La posición neta de tesorería se situaba cerca de los 1.700 millones de euros, sin incluir infraestructuras e incluyendo las actividades discontinuadas. Los principales activos de infraestructuras de Ferrovial también disfrutan de sólidas posiciones financieras y altos niveles de liquidez. En la primera mitad de 2020 hemos visto la expansión de la pandemia COVID-19 por todo el mundo y esto ha afectado a la economía. La mayoría de los sectores han tenido una reducción de actividad. En nuestras autopistas en Texas han visto tráficos bajos, sobre todo en abril, pero empezaron a recuperar bastante bien y encima con patrones de comportamiento similares a los que veíamos antes de que llegara la pandemia. Esto quiere decir que había horas punta en la mañana, sobre todo por la tarde, y como digo, se estaban recuperando bien estos tráficos. En la 407, sin embargo, hemos visto tráficos un poco más bajos, también se están recuperando, quizás es porque ha habido más restricciones en el área de Toronto que en Texas, pero bueno, tenemos noticias buenas en julio y es que se está viendo ya velocidades menores en las rutas alternativas, sobre todo la 401 que compite con nuestra autopista. Es muy importante también resaltar que tienen mucha liquidez estos proyectos y esto permite afrontar la incertidumbre de salud que tenemos, pero al mismo tiempo deben de alimentar los dividendos que vengan en los próximos meses de estos proyectos. En cuanto al tráfico aéreo, este sí ha sufrido más, ha habido restricciones muy importantes por parte de los gobiernos, cuarentenas que han frenado mucho los desplazamientos. Y en este entorno lo que han hecho nuestros aeropuertos es iniciativas de reducciones de coste, también ahorrar CAPEX que no fuera estrictamente necesario, y han negociado exenciones o lo que se denomina waivers en inglés en las financiaciones para evitar tener problemas con el apalancamiento. Heathrow tiene mucha liquidez, aunque no tuviera ingresos podría afrontar los siguientes 12 meses de compromisos y lo normal es que haya cierto tráfico aéreo y entonces se pueda ir perfectamente hasta 2022.
Por cierto, 2022 Heathrow es un activo regulado, es cuando empieza el nuevo periodo regulatorio. Justo antes se habrán restablecido las proyecciones de acuerdo a lo que sea la mejor estimación de la industria en esos momentos. Y también es importante resaltar que en esta regulación se considera un riesgo siempre en el retorno que adjudica el regulador, pero la pandemia ha traído riesgos mucho mayores, se han materializado riesgos mucho mayores que lo que contemplaba la regulación. Respecto a construcción, destacaríamos el nivel de actividad, que ha sido muy alto, la producción ha sido elevada, pero hemos registrado costes adicionales de 44 millones de euros por la pandemia, como digo, costes adicionales y expectativas también de mayores costes en muchos proyectos. Y lo que no hemos hecho es registrar algunas de las peticiones de compensación a las que pensamos que tenemos derecho por contratos, entre otras cosas porque bueno, tiene que firmarlos el cliente, pueden llevar tiempo y es incierto que se pueda recuperar todo lo que reclamamos. En cuanto a las unidades como Budimex y Weber se han comportado muy bien, con márgenes positivos, y Budimex también ha tenido una generación de caja muy importante. En servicios, lo más afectado quizás ha sido Ferrovial Servicios España en la parte de servicios de mantenimiento de infraestructuras, porque otras actividades han mostrado un comportamiento bastante estable, como es el tratamiento de residuos o la recogida de residuos. Amey en el Reino Unido ha sido menos afectada que España, aunque también ha tenido algo menos de actividad de la prevista. Al final hemos tenido una generación de caja en estos 6 meses mejor que el comparable del año pasado, por mucha mejor gestión del capital circulante y también por el cierre de las ventas de Broadspectrum y de un 5% de participación en Budimex. Bueno, cerramos con una posición neta de tesorería de 1.600 millones de euros y también con una liquidez de 7.500 millones. Y esto nos permite afrontar la incertidumbre que hay todavía con los temas de salud. También es cierto que las economías en las que están nuestros principales activos de infraestructuras, Dallas-Fort Worth y Toronto, son muy diversificadas y deben de reiniciar el crecimiento en el momento en que se aclaren los temas sanitarios.